Buenos días, un gusto acompañarlos. Esta, este segundo Congreso Internacional CIAVE pues convoca a profesionales no solamente de Venezuela, sino de países vecinos y realmente es un gusto que nos acojan aquí en este gran evento. Les voy a compartir un poco en tres indicadores que hemos denominado el ABC de la calidad del agua en la industria, lo que han sido nuestras experiencias acompañando diferentes procesos y diferentes clientes. Cuando hablamos de bioseguridad, normalmente hablamos de que es una inversión, pero a veces, aunque sabemos la importancia del agua, dejamos por fuera un poco que también es un costo de producción, es un costo que debemos sostener, porque no solamente es un insumo para la productividad de nuestras aves, sino también es un elemento que hace parte de ese día a día, no solamente para producir docenas de huevos o kilos de carne, sino también para hacer todo el proceso alrededor de lo que es producir esos huevos o producir esa carne. El contexto inicial es que solamente el 3% del agua del mundo es de tipo de agua dulce, es decir, consumible por nosotros y por los seres vivos. De ese 3% encontramos el 20% en agua subterránea y el 1% en agua superficial. ¿Por qué es importante traer este contexto? Porque cuando vemos de ese total de agua dulce, realmente lo que tenemos como disponibilidad dentro de ese gran recurso, pues es realmente limitada. Por tanto, debemos no solamente optimizar su manejo para la industria en la cual nosotros estamos empeñados en ser cada vez más eficientes, sino también para cuidar ese recurso. Inicialmente definir que el proceso de la gestión de ese ABC de la gestión de calidad arranca desde la fuente, desde el origen, y normalmente nosotros, independiente de la fuente, debemos considerar unos sanitizantes, unos aditivos que nos lleven esa agua cruda a condiciones de potabilidad, que una vez tengamos esa validación de potabilidad, garanticemos que el proceso de almacenamiento y posterior distribución, desde el primer hasta el último galpón, para que sea correcta, para que las aves obviamente entreguen todo su potencial genético y productivo en miras de tener los mejores resultados. Inicialmente la potabilización pues lleva esas condiciones organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas a un entorno ideal. Eso hace que no solamente se lleven a una normativa, sino que sea capaz de ser un elemento que compone el proceso de nutrición y no solamente como un elemento más o como un insumo más dentro de la productividad en nuestros galpones. Esa potabilidad debemos ser capaces de sostenerla durante el almacenamiento. Aquí encontramos uno de los puntos de control y vamos a lo largo de este conversatorio a ir encontrando esas condiciones que debemos siempre tener en cuenta. Y por supuesto, pues la distribución. La distribución hace parte de ese entorno, del proceso de entregar agua de calidad a nuestras aves. ¿Cuáles son los orígenes entonces del agua? Nosotros normalmente tenemos tres grandes fuentes de agua cuando hablamos de nuestras aves en los galpones. Inicialmente los ríos, pues algunas veces tenemos algunas condiciones de estacionalidad en nuestros países, pero obviamente ellos están sujetos a unas condiciones de disponibilidad de acuerdo al entorno de nuestras granjas. En segundo lugar, tenemos las fuentes de agua contenidas o geomembranas o igualmente los lagos, a veces digamos, muy cercanos o que son el único recurso de abastecimiento para muchas granjas durante toda la vida productiva de nuestras aves. Esta es otra condición de acceso y que debemos también considerar cuando hablamos de potabilizar y de gestionar la calidad. Y finalmente el tema de las aguas subterráneas, aquellas que extraemos del suelo y obviamente que tienen unas condiciones y unas necesidades diferentes a estos dos orígenes anteriores. Las aguas de los ríos o aguas que tienen un nivel de correntía que se están moviendo son realmente muy pobres en la presencia de componentes en cuanto a los sólidos orgánicos e inorgánicos. Tienen algún contenido importante de turbidez y también tienen unas muy buenas condiciones de temperatura porque obviamente están en movimiento y eso garantiza que están afectadas directamente por ese medio ambiente donde están ubicadas.
En segundo lugar, las que tenemos contenidas en geomembranas o lagos, pues básicamente tienen un gran componente también de sólidos disueltos y en suspensión, pero básicamente los sólidos de tipo orgánico son los que más predominan en este tipo de aguas. Alto componente específicamente de los nitritos, básicamente por la relación con el ciclo del fósforo y el nitrógeno, especialmente cuando estas fuentes o estas condiciones de almacenamiento de agua, abastecimiento en las granjas no están cubiertas y se facilita, digamos, ese ciclo del nitrógeno y obviamente el tema de la temperatura, que aquí es una condición importante porque es un agua quieta que está contenida y está directamente afectada por el ambiente. Por último, la condición de las aguas crudas de origen subterráneo pues tiene una alta presencia de sólidos, pero especialmente de tipo inorgánico, alta riqueza de metales, hierro, calcio, sodio, cloruro, sulfatos, y pues eso hace que tenga unas condiciones en potabilidad completamente diferentes a un agua de río o un agua contenida en una geomembrana. ¿Cuáles son esas condiciones o por qué se hace ese proceso de potabilización? ¿Cuál es el objetivo de evaluar un agua cruda versus un agua tratada cuando estamos haciendo esa validación con la fisicoquímica? Inicialmente, pues, validar el proceso de potabilización. Aquí llama la atención ver que, como les muestro en la foto de la izquierda, tenemos una planta completamente automatizada donde uno diría todo debe funcionar perfecto. Aquí también debemos tener controles, aunque la planta sea completamente automatizada. Y por el contrario, en la foto de la derecha, donde tenemos una planta completamente manual, uno diría, hago más controles. Y por supuesto que hago igual número de controles, pero obviamente dependo de una parte operativa, de un operario que esté allí haciendo la adición de los elementos que me permite garantizar esa potabilización eficiente. ¿Cuál es el objetivo de potabilizar? Pues llevar un agua de estas condiciones como la que vemos aquí sobre el cursor, de estas condiciones donde tengo un color, seguramente un sabor y un olor característico dependiendo de la fuente, a una condición de potabilidad como la vemos en la foto de la izquierda, transparente, es decir, que me dé condiciones de que sea incolora, inodora, que no huela y también pues que no sepa o que su sabor sea acorde al insumo que he usado o al aditivo que he usado para la potabilización. ¿Qué elementos a grandes rasgos me permiten llevar esta agua a condiciones de potabilidad? Inicialmente se usan en general coagulantes, hay diferentes tipos de coagulantes, ahí están listados. El objetivo del uso de estos coagulantes es básicamente la formación de un precipitado que absorba esos sólidos orgánicos e inorgánicos, los precipite y me facilite ese proceso de potabilización. En algunos momentos, dependiendo del origen de esta agua cruda, se hace uso de unos suavizadores que no son más que resinas que eliminan o retienen todo este contenido mineral, básicamente calcio, magnesio, para llevar a la agua a una condición mejor de potabilidad. Importante cuando hagan uso de los suavizadores que recuerden que el exceso de suavizante en un agua me lleva a una condición de agua blanda, agua con muy poca nivel de alcalinidad, un muy poco nivel de carbonatos y bicarbonatos. Y en la medida que yo tenga aguas con alcalinidad inferior a 70 en general, voy a tener mucha dificultad en estabilizar el pH, no solamente útil para los procesos de salud intestinal cuando manejo ácidos orgánicos vía agua de bebida, sino también cuando estoy haciendo el proceso de sanitización y en algún momento utilizo ácidos inorgánicos, pues eso me dificulta porque las aguas que tienen alcalinidades inferiores a 70 o superiores a 200 se hacen muy corrosivas y de mucha dificultad para estabilizar el pH. Entonces, allí es importante tener en cuenta que no es necesario llevar un nivel total de inexistencia de esas sales minerales porque necesitamos cierto nivel de alcalinidad para todo el otro proceso que utilizamos el agua, cuando utilizamos el agua como vehículo. ¿Cuáles son entonces esos grandes oxidantes o sanitizantes que encontramos para potabilizar el agua en la industria? Inicialmente el que más se usa es el hipoclorito de calcio. También tenemos formulaciones con hipoclorito de sodio y este pues obviamente es útil cuando tenemos estas plantas automatizadas porque él viene en formulación líquida. El peróxido de hidrógeno está en segundo lugar y en tercer lugar el dióxido de cloro. Este último muy útil, muy estable, lo que requiere es un alto nivel de inversión, obviamente con unos
unos indicadores y unos controles muy fáciles de llevar en plantas automatizadas, pero obviamente requiere un alto nivel de inversión. Qué bueno que lleguemos allá al nivel de dióxido de cloro de peróxido, donde los controles y específicamente respecto a los residuos que nos dejan, pues son cada vez más deseables en la industria nuestra. Inicialmente vamos a hablar un poco del hipoclorito. Vamos a encontrar básicamente dos formulaciones, granulado y tabletas. El granulado, pues como su forma farmacéutica lo dice, tiene diferentes concentraciones del 65 hasta el 90% dependiendo del proveedor. Y vamos a encontrar el industrial o el hipoclorito de sodio que en su formulación farmacéutica es líquido y obviamente requiere el uso de estos dosificadores para poderlo entregar en estas plantas automatizadas. ¿Cuál es la gran diferencia entre los diferentes hipocloritos que encontramos aparte de la concentración? Una gran diferencia que tenemos que tener en cuenta es el tema del pH. Los granulados son básicamente alcalinos, el que es tableta tiene una base ácida y tiene un pH pues muy ácido que es de 3,5 y el hipoclorito de sodio tiene un pH básicamente alcalino. Importante que recordemos esta formulita cuando estudiamos por allí química de soluciones en el bachillerato y que nos permite recordar que a partir de nuestra dosis objetivo, por el volumen de agua que vamos a potabilizar dividido la concentración, pues vamos a tener el volumen final, ya sea en mililitros o en gramos de adición de sanitizante que vamos a considerar para potabilizar X número de litros de agua. Importante recordarlo porque con eso vamos a poder ser más eficientes cuando hablamos de química de soluciones. En segundo lugar, sistemas de aplicación. Vamos a ver que dependiendo del tipo de producto que usemos, estos en general para los que son de tipo tableta, se utilizan sistemas de inmersión o sistemas manuales en línea, como ocurre en estas dos fotos del inicio. Cualquiera de los dos requiere que nosotros tengamos un componente operativo que esté manejando esta adición de las tabletas dentro de los patos o dentro de los dosificadores para mantener la potabilidad. Por el contrario, cuando hablamos de sistemas automatizados como la foto que estoy aquí resaltando, pues ellos van en función de la demanda, van en línea dosificando y pues digamos que sería el más eficiente desde el punto de vista operativo porque va siempre en función de qué tanto agua está pasando, ahí va graduada la dosificación. Hablando de esa demanda, es importante que recordemos que no es lo mismo o no es la misma demanda en un momento de primera y segunda semana para un galpón de 50.000 aves que la demanda para un galpón de las mismas 50.000 aves, pero luego de tercera semana, perdón. ¿Por qué es importante considerarlo? Porque hemos encontrado algunas compañías que tratando de estandarizar procesos dejan primer semana una tableta, segunda semana dos tabletas, tercera tres, y creemos que todo esto es una mecánica de sumar y restar. Y realmente nosotros dependemos o debemos trabajar es en función de la demanda que tenemos aquí en la línea. No se trata de cuántas tabletas, debemos ver es cuántos mililitros por hora o por minuto se están consumiendo para que yo pueda graduar la dosificación y entregar de forma constante siempre un agua de calidad y que no lleguen algunos momentos de subdosificaciones o sobredosificaciones porque pues tiene unos efectos no solo en la fisicoquímica sino también en las aves y les voy a comentar ahorita en un momento esas experiencias que hemos encontrado. ¿Cómo medimos entonces los procesos de validación cuando estamos haciendo uso del hipoclorito? Recordemos que normalmente si hacemos uso de estos lectores de piscinas, pues vamos a funcionar a partir del pH y lo que estamos evaluando es el cloro total. En función del pH, cuando hablamos de pH neutros, se va a ir, digamos, la reacción química nos va a llevar a cloro libre o a cloro combinado, recordando que el que es 100 veces más activo como sanitizante o como oxidante sobre la materia orgánica es el ácido hipocloroso. El ion hipoclorito tiene un muy bajo poder oxidante sobre los contaminantes. Y por otro lado, el cloro combinado, que es básicamente la mezcla de ese combinado con partículas especialmente aminas, nitrogenadas, que lo que hacen es formar otras partículas que hoy comúnmente conocemos como los contaminantes o como los residuales no deseables cuando hablamos de potabilización con hipoclorito. Inicialmente, pues esta foto es lo que llamamos nosotros comúnmente como los clorinadores o lectores de piscina y no se recomienda que los tengamos en uso.
son realmente, como su nombre lo dice, lectores o clorinadores de piscina porque me permiten evaluar es cloro total. Esta reacción que vemos aquí, que leemos es cloro total mediante el uso de la ortotoluidina. El ideal es que nosotros leamos a partir de la reacción del cloro total en función del pH, el cloro libre. El reactivo de PD en este tipo de lectores nos permite leer entonces el cloro libre y igualmente por colorimetría o hacer uso de estos elementos de campo, perdón, un fotómetro que nos permite pues tener una lectura más real de lo que tenemos como cloro libre. Importante que consideremos el rango, aquí la escala que va hasta 5 partes, idealmente pues que estemos en 5 partes a nivel de tanque dependiendo de las distancias y ya a nivel de galpón y bebedero como dice la norma hasta 2 ppm. En cuanto a estos lectores también tienen un rango de máximo de lectura. Ellos en campo hay diferentes equipos. Ahorita les muestro rápidamente algunos de ellos, pero este que tenemos ahí en pantalla mide hasta 12 partes por millón. Y es importante que lo sepamos porque a veces tenemos una expectativa de lectura y no consideramos el rango de lectura de estos equipos. Importante, en función del pH, cuando estamos haciendo evaluación de hipoclorito, de la actividad del hipoclorito, que recordemos que a pHs alcalinos, pues tengo mayor presencia del ion hipoclorito, que bien decíamos es de un muy bajo poder oxidante sobre la materia orgánica. Cuando estamos cercanos a pH neutro, vamos a estar sobre un 70 o un 75% de actividad del hipocloroso y en la medida que nos hacemos ligeramente más ácidos, 6,5, vamos a tener un 80-85% de actividad del mayor poder oxidante del hipoclorito, que es a partir de la expresión del ácido hipocloroso. ¿Cómo hacemos esa lectura de forma indirecta en los galpones? Regularmente hacemos uso de estos elementos, estos tester pues son muy útiles porque nos permiten también una lectura directa y en el momento de la actividad del hipoclorito. Importante considerar en ellos pues que deben estar completamente calibrados, de asegurarnos que tengan todas sus soluciones de higienización y de almacenamiento para garantizar que esa lectura que estamos haciendo tenga confiabilidad. Este es un resumen de los lectores que podemos encontrar cuando hablamos de fisicoquímica en campo, ORP que ya se los mostraba. Estos tienen, este verde también tiene lector de pH y podemos hacer uso también de tirillas de colorimetría. En función de los sólidos totales, vamos a encontrar este tipo de lectores, unos manuales, otros con bulbo, que nos permiten igual hacer una evaluación de este indicador. En cuanto a los rangos, para el caso de sólidos totales, la norma dice que ojalá estemos inferiores a 300 ppm. Para el caso de cloro libre, ya les comentaba, 5 ppm en tanque, 2 a nivel de bebedero, y los lectores que encontramos disponibles son estos a través de colorimetría, que también me lee cloro libre, o lectores electrónicos como estos fotómetros que van de rangos desde 2, 5 o 12 ppm como rango máximo de lectura. Ahora, en cuanto al peróxido de hidrógeno, que como les decía es el otro potabilizador de tipo oxidante que comúnmente encontramos en la industria, pues vamos a encontrar diferentes concentraciones. En general hay productos que podemos tener del 35 hasta el 50%. Importantísimo que sea un peróxido que esté estabilizado. Normalmente está estabilizado en función de iones de plata o de nitrato y ellos en su origen tienen un pH, pues su base es ácida. Entonces, que también lo consideremos. Aquí importantísimo los equipos que utilizamos para la validación. Si son equipos electrónicos, pues que tengamos en cuenta el rango de tolerancia de esos equipos porque fácilmente se pueden descalibrar o los podemos dañar solamente por someterlos a rangos de pH tan bajos, tan ácidos. Y tenemos también en algunos momentos algunas mezclas de ácidos peracéticos, perdón, algunas mezclas de peróxido de acético que son básicamente conocidas como el ácido peracético. No es muy común encontrarlo hoy día como potabilizador primario. Es de un costo un poco mayor a los peróxidos estabilizados, pero es muy bueno que sepamos que existen este tipo de formulaciones ya disponibles para hacer el proceso de potabilización en el agua. Y bueno, la concentración que está estos productos hoy día disponibles en cuanto al peróxido son del 20%. Por eso, digamos, ese tema del costo. ¿Cómo evaluamos entonces la actividad del peróxido? Recordemos que el peróxido tiene en su función oxidante un residual básicamente que es único, que es oxígeno y agua. Una vez él reacciona con la materia orgánica, se descompone y quedan dos elementos, oxígeno y agua, y
yo tengo que encontrar la forma de evaluar la actividad de ese peróxido como potabilizador. La primera, pues, que es la que más comúnmente utilizamos, es esta tirilla. Esta tirilla indicadora, pues, nos permite evaluar la presencia del peróxido en esa solución. Idealmente vamos a estar entre 25 y 50 ppm, es decir, que esta colorimetría se da así, hacia el rango más azul. Importante que ahorita les voy a mostrar unas experiencias con las tirillas que podemos encontrar en el mercado, porque es importante que ustedes también conozcan que ese elemento de lectura también tiene unos rangos. Podemos encontrar lectores electrónicos como estos fotómetros, este también que tiene un rango hasta 2 ppm y estos que tienen un rango un poco mayor hasta 100 ppm, pero lo mismo, aquí estamos sujetos al aditivo. Este que es a través de gotas y este que es a través de tirillas. Importante que sepamos cuál es el tipo de tirilla que estamos usando, si es de rango bajo, de rango medio, de rango alto. En general se recomienda que para la dosificación que nosotros manejamos, que es hasta 50 ppm, de 25 a 50, efectiva, nosotros manejemos el rango medio o bajo. ¿Sí? Para que nosotros tengamos esa lectura. El rango alto va hasta 1000 ppm y pues sería inútil tener un rango tan alto cuando nosotros requerimos como máximo 50 ppm en el agua ya potabilizada. Otra lectura indirecta que podemos hacer a partir de aguas potabilizadas con peróxido es el tema del pH. Recuerden que su base es ácida de pH 1 hasta 3,5, es decir, que si yo voy a usar el pH como único indicador, claramente lo tengo que sumar al tema de bacteriología, porque en este caso ese pH de 6,4 no me dice nada, porque como él se descompone en oxígeno y agua, es una reacción de muy poco tiempo, de minutos a horas, dependiendo en qué momento se oxida con la materia orgánica, entonces desaparece. Recuerden que él no deja residual. Entonces es importante que si vamos a usar el pH, lo combinemos con elementos como la microbiología. Ahí vemos entonces la lectura paralela con el pH, con las tirillas, que es lo que usualmente tenemos en el mercado. Podemos hacer uso de estas tirillas o esta cinta que también nos sirve para hacer validaciones de pH. Les decía entonces que podemos idealmente llevarlo de forma paralela con el crecimiento microbiano. Hay una herramienta de campo que son estos laminocultivos que vemos aquí. Hay laminocultivos de diferentes marcas en el mercado. Estas de color azulito nos permiten hacer validación y crecimiento para bacterias y estas de color amarillo nos permiten hacer evidente crecimiento de mohos y levaduras. Y todos yo creo que están diciendo mohos y levaduras en el agua. Sí, hay que adicionarlo como un nuevo control dentro de la evaluación microbiológica. Sí, es mi recomendación. Llevamos ya 5 años trabajando en el tema de presencia de mohos y levaduras. Sabemos que los mohos y la levadura solamente necesitan condiciones de humedad, de temperatura y de nutrientes para reproducirse y se adaptan perfectamente a rangos extremos de pH, desde 1, 1,5 hasta pHs muy alcalinos. Entonces, importante recomendación uno, que se la lleven a sus empresas, a sus sitios de trabajo, es que empecemos a hacer evaluación de crecimiento de mohos y levaduras en el agua potable. Ahí se los presento en estos laminocultivos. Aquí tenemos mohos y algunas colonias de levaduras. Entonces, es importante que lo introduzcamos como un elemento adicional, aparte de esas bacterias que tradicionalmente estamos acostumbrados a evaluar. Nosotros estos elementos de campo también los podemos llevar al laboratorio y, digamos, evidenciar o cualificar la composición de estos recuentos. Como ven aquí, para el tema de los peróxidos, esta es específicamente un laminocultivo de una planta, perdón, de una granja que potabilizaba con peróxidos y efectivamente el control de los mohos y las levaduras sigue siendo uno de los indicadores que cuando hablamos de potabilización con peróxido exige mayor rigor porque obviamente dependemos de que él trabaje muy eficiente y como no hay residual, pues tenemos que hacer validar muy bien los procesos de higienización durante el almacenamiento y la distribución para garantizar el control de estos contaminantes. Como les decía, cuando hablamos del tema de peróxido, siempre tenemos que validar el tema del con qué elemento yo voy a verificar la presencia o ausencia de mi potabilizador. Les voy a compartir aquí una parte de un trabajo muy interesante que hicimos con los ingenieros químicos de laboratorio de Carval. En este caso, lo que hicimos inicialmente fue validar diferentes tipos de tirilla. Aquí les coloco la reacción, la llevamos hasta 25 ppm a nivel de laboratorio, de modo que podíamos validar cuál era el tipo de reacción que teníamos. Validamos con dos tirillas más del mercado.
y realmente esta es la única que se comporta acorde con lo que indica este rango de lectura o esta escala de comparación. Importante que se lo lleven también como mensaje a casa. Si su proveedor les entrega tirillas, valídenla en el laboratorio antes de considerar que es el único elemento, porque hay momentos en los cuales pierden sensibilidad y el cambio de color no se da. Entonces, ahí vienen otros ejemplos. Y luego dirán, bueno, ¿cuánto tiempo después puedo yo entonces evaluar la actividad del peróxido? Normalmente nosotros hacemos validaciones a la hora, a la media hora, a las 2 horas, pero aquí inicialmente en el primer trabajo del laboratorio encontramos que a las 2 horas seguía reactivo y en un segundo montaje del mismo trabajo del tiempo, a las 3 horas encontramos que todavía estaba activo con una concentración de peróxido del 25 ppm, pero cuando pasamos a 6 horas ya no había reacción o cambio de color. Entonces, importante lo que nosotros nos llevamos a casa de este trabajo hace unos años es que 3 horas, hasta 3 horas para estas concentraciones de 25 ppm es un tiempo ideal de lectura, obviamente considerando condiciones de laboratorio donde yo no tengo ninguna carga de materia orgánica que oxide, solamente es el peróxido allí en qué tanto tiempo lo puedo leer a esa concentración. Un segundo trabajo se hizo en torno a algunas necesidades muy interesantes que hemos encontrado en torno a la potabilidad primaria cuando hablamos de un oxidante como peróxido de hidrógeno. ¿Por qué es importante compartírselo? Porque normalmente creemos que el peróxido de hidrógeno es el oxidante ideal y yo personalmente considero que es así. Pero también en este proceso de campo hemos encontrado, perdón, que exige un alto rigor en cuanto a la potabilidad primaria. Lo que ven ustedes aquí inicialmente es una experiencia de campo. Ven aquí en el fondo este tanque, no es que sea amarillo, todo esto que tenemos aquí en el fondo es arenilla, una arenilla, un polvito muy suave que se venía formando con el tiempo, que pasaba de la planta principal a nivel de los galpones de distribución, en este caso una granja de reproductoras. Aquí usualmente la mayoría de experiencias con peróxido la hemos tenido con granjas de reproductoras, es donde más lo usan en pollo de engorde y en algunas granjas de ponedoras. En pollo de engorde en general se utiliza un poco más el hipoclorito. Y lo que encontrábamos en este circuito es que una vez pasaba entonces de este proceso, perdón, de los tanques a la línea de distribución, esta es la entrada, la línea de la entrada al primer galpón, este componente pasaba completamente a la línea del galpón. Esta arenilla completamente tapando la cámara de esta videoscopia y obviamente nos impedía ver el biofil o el estado real de esta tubería, más que ese componente de tipo polvillo arenoso. ¿Qué hicimos entonces? Ver cuál era el origen, cuál era la composición. Inicialmente a partir de las muestras se llevó la dosis a un máximo de 10.000 partes por millón para encontrar lo que nosotros definimos como un precipitado. Este precipitado se iba formando en la medida que había residuos, pero de tipo mineral. Entonces, esta no fue la respuesta. El tema no era la dosis del peróxido ni el peróxido. Seguimos trabajando, evaluamos la composición de esta arenilla y lo que hicimos en un segundo montaje de laboratorio fue tratar de simular la formación de ese precipitado y ese precipitado al final caracterizarlo en cuanto a su composición. ¿Qué encontramos? Encontramos que la composición de ese precipitado son básicamente en esta prueba, básicamente componentes inorgánicos y lo que se hizo fue con el agua de granja se satura con metales y una vez se adiciona el peróxido, pues se encuentra que se forma el precipitado. Entonces sabíamos claramente que el efecto era relacionado con los metales que habíamos adicionado al agua de la granja. En la segunda prueba hicimos la mismo procedimiento con agua de granja, con la adición del peróxido hasta 100 ppm, 20, 50, 100 ppm y encontramos que el agua no se precipitaba, o sea, no teníamos ningún precipitado aquí en la base, la arenilla se desaparecía por completo. Conclusión, el efecto de los metales era el que hacía que se formara ese precipitado cuando se adicionaba el peróxido con una dosis hasta el doble, como lo hicimos aquí a 100 ppm. Al final, lo que hicimos fue validar también con agua potable y nos pasó exactamente lo mismo. El agua potable, en presencia de estos metales, pues hacía la formación de ese mismo precipitado.
Al final, ¿qué entendimos? Que el proceso de potabilidad primaria de esta granja requería un filtro adicional que requería que se retiraran componentes de hierro, zinc, calcio y cloro, que fue lo que se adicionó de forma artificial al agua para obtener ese precipitado que era similar al que habíamos evidenciado en la granja. Entonces, aquí la conclusión es que normalmente las aguas que vamos a sanitizar con peróxido requieren una potabilidad primaria mucho más exigente. Y si la fuente tiene alto componente de minerales, pues es todavía más importante validar que se dé por completo la higienización para garantizar que no se formen estos contaminantes al final que nos llegan hasta la línea. Por otro lado, les había comentado en varios momentos el tema de la temperatura, un segundo trabajo de campo que tuvimos la oportunidad de acompañar. Varios indicadores aquí de la fisicoquímica, ORP, nos les ha comentado el rango. Normalmente la literatura describe de 650 a 750 milivoltios como rango ideal. Y cloro ya había comentado que ojalá estemos inferior a 2 ppm ya a nivel de bebedero del galpón. pH, idealmente debemos estar inferiores a 6,5 para facilitar la actividad del hipoclorito. Y pues por condiciones de salud intestinal, 3,8 a 4,2 para pollo de engorde, 4,2 a 4,5 para aves de larga vida está muy bien. En cuanto a la temperatura, las diferentes guías de genética nos dicen que debemos entregar agua fresca, los manuales de manejo de las aves. Y cuando hablamos de agua fresca se define entre 12 hasta 18, máximo 22 grados. Es decir, que lo que sobrepase 22 grados ya no se considera ni por sanidad ni por bienestar, pues una condición ideal en cuanto a la temperatura del agua. En este caso, lo que hicimos fue evaluar primer bebedero, último bebedero de este sistema de distribución en un galpón de reproductoras. Encontramos que la condición de potabilidad expresada en cloro, perdón, en cloro libre y en ORP, pues no cumplía, se va cayendo. Y adicional encontramos este componente, la temperatura. Del primer al último bebedero, un incremento de 8 grados. Entonces, lo que validamos junto con la literatura, y aquí es una información que nos cedió Hanna para validar este hallazgo, es que por cada 5,5 grados de temperatura que suba, perdón, por cada 5,5 grados centígrados que suba la temperatura por encima de 27 grados, la necesidad de sanitizantes se duplica. Es decir, que en este caso, adicional a que nosotros lo vimos acá, el gran efecto en la fisicoquímica, pues entregamos este gran componente que tiene un efecto del 37% para este indicador del primer al último bebedero. Tenemos que empezar a hacer control sobre la temperatura del agua que está ya contenida a nivel de distribución en nuestros galpones. ¿Para qué? Para garantizar no solamente el adecuado consumo, las condiciones de bienestar, sino también para que las condiciones fisicoquímicas del agua se mantengan y asimismo la calidad de ella sea congruente con lo que hemos entregado nosotros en el tanque de potabilización o en el primer bebedero. ¿Qué hemos encontrado como un indicador crítico cuando hablamos de estos aditivos que colocamos cuando estamos haciendo el proceso de sanitización, específicamente cuando hablamos del uso del hipoclorito? El indicador crítico, perdón, se ha definido como la hipercloración. Esa hipercloración está llamada ¿por qué? Porque este, que es también un trabajo de campo para un equipo que hicimos de reproductoras, lo que tenía, esta es una fisicoquímica del agua que evaluamos en ya el agua potable, y lo que tenemos ahí señalado en recuadros rojos son todos los indicadores que están por fuera de norma: calcio, cloro residual, dureza cálcica, magnésica, dureza total, obviamente la turbidez. Cuando nosotros hablamos de que esos indicadores están fuera de rango, aquí a la parte izquierda, ahí están los rangos de lectura de cada uno, pues obviamente significa que producto de esa potabilización, de esa sobreadición de hipoclorito, pues vamos a alterar la fisicoquímica, y nosotros normalmente lo que esperamos ver es una caída dramática del consumo. Y claro que ocurre, lo que pasa es que no ocurre tan dramáticamente. Vemos otros elementos que van de la mano, pero esta fisicoquímica del agua, el intestino de las aves sí lo está sintiendo. Ella sí está respondiendo, y muchas veces las señales que encontramos nosotros las llevamos a otros elementos más que al proceso físico-químico del agua. Igualmente, si hacemos uso de cualquier aditivo aquí en esta agua, en estas condiciones de hipercloración, pues cualquier aditivo se puede desestabilizar muy fácil, y lo que produce son precipitados. Y eso es lo que dejamos luego como un contaminante de la red de distribución.
¿Qué pasa entonces en esta granja que teníamos esos procesos de potabilización? Cuando hicimos la lectura de campo con el fotómetro, encontramos un cloro libre, 9 partes, 9 partes. Cuando vemos aquí la palabrita high en estos dos, tres lugares, significan estas lecturas que está por encima de 12. Recuerden que el equipo que les mostraba el fotómetro lee hasta 12 partes por millón, ese equipo de campo, pero la fisicoquímica del laboratorio me mostraba 32 partes por millón. ¿Qué nos ocurrió realmente en la granja? Esto fue lo que nos ocurrió. Durante casi 2 meses, sin poder determinarlo hasta que ya vimos los efectos y ya les muestro cómo lo vimos, teníamos esas subidas y bajadas en consumo. Por fortuna, estos galpones tienen consumo individual. Lo que pasa es que cuando lo llevamos a la gráfica teníamos estos picos. Mire, teníamos estos picos de consumo que lo que hicieron fue llevar a consumos de agua inferiores al 11% sobre el consumo de alimento día, y esos consumos y subconsumos que teníamos lo que ocasionaran era un efecto y obviamente un sobrecosto en el proceso de producción, en este caso de huevo incubable, que es esta granja a la que tuvimos la oportunidad de acompañar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? Esto, como les digo, tristemente es la vida real, pero lección aprendida para muchos de nosotros. Aquí nos dimos la oportunidad de encontrar muchas respuestas, y lo que encontramos fue que de planta nos reportaron diferencias en el tamaño de pollito, una disparidad en el tamaño de huevo. Este lote, cuando tuvimos este evento, está alrededor de las 42, 45 semanas. Tuvimos efectos en la calidad interna de la cáscara, obviamente, lo que ocasionó diferentes calidades en cuanto a ese indicador de pérdida de humedad. Tuvimos también efectos de mortalidad embrionaria temprana, y también se hizo evidente una mayor presencia de huevos bomba. Todo eso, ¿producto de qué? De esos subconsumos que lo que ocasionan es momentos en los cuales tal vez el ave no es que rechace del todo el agua, porque eso realmente no pasa, sino que empieza a hacer unos procesos de respuesta intestinal que normalmente lo vemos es no solamente en la calidad tanto interna como externa del huevo incubable y por supuesto del embrión, sino también en lo que nosotros podemos considerar esa barrera primaria que es la formación de la cáscara. En la medida que tengamos una cáscara que no fija de forma eficiente ese calcio, pues tenemos mayor permeabilidad de contaminantes, y obviamente el efecto en los huevos bomba se va a encontrar. Entonces, esto es de la vida real. Y la invitación es a que nosotros evitemos estos temas de los procesos de sobreclorinación, porque más que esos subconsumos, más que esos momentos de cloacas sucias, porque tenemos mayor diuresis, pues estamos ocasionando realmente un efecto sobre la productividad, y muchas veces buscamos explicaciones en otro lugar y las tenemos allí. Fueron evidentes y tal vez las estamos dejando pasar. Eso en cuanto a los aditivos. Espero que si queda alguna pregunta, porque es limitado el tiempo, la conversemos en el momento de la sesión de preguntas en ese panel. El segundo componente es la biopelícula. Aquí una versión animada de las que son las diferentes colonias, de cómo se llega a especializar el biofil de esas familias, de esos primos, de esos tíos que empiezan a colonizar esta superficie interna de una tubería, y también recordar que ellas son tan hábiles que empiezan a hacer un nivel tan alto de interconexión que es cada vez más difícil eliminarlo por completo. Por eso las rutinas en torno a evitar la formación de biopelícula es clave cuando hablamos de un proceso de una gestión de calidad. Aquí, tristemente, lo mismo. Historias de la vida real. Vemos lo que es una foto de una luz de una tubería, altísimo componente orgánico en esta luz de esta tubería. Cuando vimos el crecimiento, lo ven aquí, hicimos un hisopado de esta superficie, ven aquí el arrastre del hisopo, diferentes colonias de bacterias, y aquí un sinnúmero de mohos y levaduras. ¿Qué encontrábamos subando? También que teníamos un alto componente de biofil, lo vemos acá, evidente con este dedito que está removiendo esa masa gelatinosa de diferentes colores. Ojalá ninguno de ustedes lo haya visto, pero es importante que nosotros consideremos que muchas veces eso lo dejamos pasar desapercibido y creemos que porque tengamos hipoclorito allí vamos a ser capaces de controlar este biofilm, y no es así. Ese componente entonces orgánico. Desde el punto de vista inorgánico, ya habían visto este elemento de la experiencia con la planta de
peróxidos y la presencia de precipitados, en este caso de alto componente mineral. Esos son los dos tipos de componentes principales que encontramos en la biopelícula, entonces, orgánicos e inorgánicos de la vida real. Cuando hablamos del sistema de distribución, ¿cómo debemos hacer control de esta biopelícula? Primero, recordar que el caudal bajo favorece el establecimiento de la biopelícula. Aquí les comparto unos apartes de este trabajo que hicieron en la Universidad de los Andes hace unos años, en los cuales nos muestran cómo el efecto de la velocidad de flujo está directamente relacionado con mayor o menor velocidad de crecimiento del biofilm. Entonces, muy importante recordar que cuando yo tengo sobre todo la etapa de cría, cuando normalmente manejo el caudal más bajo, es importante hacer un flushing de la tubería, evitar dejar el agua, sobre todo cuando he hecho uso de aditivos, a medio caudal, porque eso facilita la formación de biofilm. Recordemos ahí que ahí tenemos en esa condición temperatura, humedad y nutrientes, es decir, el medio perfecto para que se desarrolle biofilm. Otra condición importante de controlar cuando hablamos de biofilm, la red de distribución. Esta, una granja maravillosa, muy linda la foto, pero cuando hablamos de la planta que estaba acá, esa planta seguramente esta red tiene muchas uniones, muchas derivaciones para llegar a abastecimiento a todos los lugares que debe llegar. En la medida que tengamos más uniones, más derivaciones en esta red de distribución, tenemos más retos por controlar. Diferente a lo que ocurre en una granja que tengo yo, digamos, un poco más lineal la red de distribución, porque seguramente aquí tengo el primer componente ya controlado, que es el tema de la red. Seguramente es una red, perdón, más lineal, que va a tener menos puntos de pegue y seguramente menos retos desde el punto de vista de distribución. ¿Qué es lo que recomendamos cuando hablamos de validación del biofilm? Tengan siempre en cuenta que ojalá instalen un punto de verificación a través de estas llavecitas universales en la salida del tanque principal de las granjas, en la entrada de los primeros módulos o primeros galpones, en la entrada de los módulos y al inicio y final de las líneas, ojalá de todas las líneas y si no por lo menos una de las líneas de cada uno de los módulos de las granjas. Importante que eso se dé para que yo pueda validar por completo la red de distribución de una granja. Muchas veces somos muy eficientes potabilizando, pero la distribución se nos consume parte de ese proceso de potabilización por efecto de la formación de biofilm. Por último, el tema de la C. Vamos a hablar de la calidad microbiológica. Esa calidad microbiológica nosotros hoy día la estamos validando a través de elementos más rápidos que nos entregan una respuesta en el momento que estamos haciendo la visita, como es la luminometría de agua. Hay herramientas, en este caso yo tengo ahí un luminómetro que me permite de sensibilidad media, de rango medio, que me permite validar la presencia o no de contaminantes. Él funciona a partir de la presencia o no de una enzima, a través de una enzima, que es la luciferina luciferasa. Ella reacciona con la presencia de componentes en forma de ATP y en la medida que yo tenga un indicador por debajo de 10, tengo la certeza que no voy a tener crecimiento de bacterias. Ya lo tenemos validado por microbiología de laboratorio en paralelo. Pero eso no significa que no va a crecer allí ningún moho ni levadura. Aún no hemos logrado encontrar muestras que nos correspondan a menos de 10 URL sin presencia de mohos y levaduras. Por eso les decía que es un nuevo componente de esta calidad microbiológica que les invitamos a empezar a considerar. Entonces, la forma de evaluación es muy fácil con estos hisopitos que son específicos para agua. Hacemos la toma de la muestra, luego se tapa, se deja el tiempo de reacción aquí de 20 segundos y tenemos la lectura. Idealmente a nivel de planta tenemos rangos inferiores a 10, como les decía, cero crecimiento de bacterias y ojalá lleguemos a nivel de bebedero con niveles también inferiores a 10. Punto a considerar aquí, pues que normalmente eso lo podamos validar paralelo con microbiología. Especialmente en sistemas de veros de campana, como el que vemos aquí en la foto. ¿Por qué? Porque esos sistemas tienen un reto adicional, que es toda la materia orgánica, todos los contaminantes que pueden llegar allí a esa luz de la tubería. Aquí solamente para mostrarles este uso de laminocultivos que ya se los había mostrado en otra foto y algunas de estas hermosas colonias aquí, tanto de bacterias como de mohos y levaduras que crecieron en alguna oportunidad en estos controles. ¿Qué es lo que nos
Normalmente nosotros recomendamos en cuanto a la calidad desde el punto de vista de microbiología. Generalmente estamos acostumbrados a hacer control sobre E. coli, Clostridium, Salmonella, coliformes totales y la invitación es a que incluyamos, como les decía, mohos y levaduras. pH también es un indicador importante cuando hablamos de levaduras y mohos. Miren que la referencia, como les decía, habla de que tenemos rangos de crecimiento desde pH muy bajos hasta alcalinos y también considerar que la pseudomona, que era la que les mostraba en la foto anterior, esta que crece rosadito, como rojito en ese agar, pues también tiene unos rangos relativamente altos de crecimiento. Por eso, uno de los elementos que nos permite hacer un control microbiológico de crecimiento de estos contaminantes es el pH. En la medida que tengamos rangos de pH inferiores a 4,8, pues garantizamos un muy bajo crecimiento o ausente crecimiento de la mayoría de estos contaminantes. Por último, cuando empezamos a sumar todos estos componentes de aditivos, y presencia y formación de biofil por formación de precipitados y los temas de calidad, empezamos a encontrar presencia de precipitados en la red, fácilmente formación de precipitados que no se hacen evidente porque no hacemos prediluciones y lo que encontramos en la red, esto también es de la vida real, este es un ejemplo de la vida real, un aditivo que precipita, que pasa la línea y aquí queda muy fresquito, primeros galpones y últimos galpones, todos con biofil y con material flotante allí, que se convierten en contaminantes producto de una inestabilidad del aditivo, también ocasionado seguramente por la fisicoquímica del agua. En este caso es esta granja que les mostraba de 32 partes por millón de cloro libre. Vemos aquí el crecimiento microbiano, el crecimiento básicamente inundado, digo yo, de componentes que pues deseamos controlar siempre, como el tema de los coliformes, de coli, de pseudomonas, y pues es importante que lo consideremos. Cuando hablamos de esos controles, nuevamente luminometría, como les decía, nos permite una fácil lectura. Recuerden que esta, que es la red principal, esta red principal también debe sanitizarse. Esta red principal también tiene formación de biofil. En este caso son componentes básicamente tipo inorgánico, pero ellos también afectan la calidad de nuestra potabilización. Idealmente que llevemos a estas condiciones a nivel de bebedero y pues que no tengamos mayor crecimiento. Importante aquí también socializar este tema de cuál es el nivel o el rango donde no tengo crecimiento de patógenos. Tenemos esta muy buena referencia del grupo de la Universidad de la doctora Watkins, donde nos señala que podemos tener unos niveles de ORP desde 4,85 superiores a 4,85, en los cuales podemos esperar control de patógenos como Salmonella E. coli en tiempos de hasta 5 minutos. Entonces, es importante que también lo consideremos. Ideal que estemos en 6,50, sí, ideal que estemos en 6,50, pero significa también que si le damos un poquito más de tiempo, podemos hacer control de estos patógenos y necesariamente empezar a jugar un poco con los tiempos de contacto. En ese ABC de la calidad, entonces ya para finalizar, recordemos que el agua es un componente indispensable para hacer la parte de la hidratación de las aves y como parte del consumo diario, acompañado del alimento balanceado, es un componente importantísimo de la salud intestinal, hace parte de las terapéuticas y de la vacunación y hace parte de las prácticas como alistamiento de granja y demás. Importante que reconsideremos dos elementos. En algunos momentos estas rutinas como los flushing con yodados también pueden dejar precipitados. Todo esto que vemos en la red de esta tubería son restos de precipitados de un yodado que utilizaban como sanitizante de rutina, pero me estaba dejando ahí un residuo que también ocasiona la formación de biofil. Y esta que es una recomendación que hemos aprendido también de que cuando tenemos una granja vacía en alistamiento, que ya está lista para recibir las aves, la tubería debe estar 100% llena de agua potable. Y si superan las 24, 48 horas de esta agua quieta, debe cambiarse por completo y dejarse siempre llena. Nunca tubería vacía. Finalmente, mostrarles rápidamente cómo es la fisicoquímica en un sistema de NIPLE con sanitizantes como el hipoclorito. Uno de los mayores indicadores de controlar casi siempre es la presencia de precipitados que lo vemos ahí y otro de los indicadores a hacer siempre control es pues la estabilidad de esta potabilización a través de la lectura, bien sea del ORP o de la presencia o ausencia del cloro libre como digamos el indicador de potabilidad o de residuo.
Y bueno, este componente que vemos aquí en rojo, que se lo mencioné hoy como el nuevo elemento a empezar a evaluar, que es el tema de la temperatura del agua ya en el punto final donde lo evaluamos. En los sistemas de NIPLE, uno de los componentes más importantes que hemos encontrado en la fisicoquímica, pues primero es verificar que el pH sea nuestro, digamos, nuestro real indicador, porque vemos que como la reacción es tan rápida en cuanto a la presencia del peróxido y no hay residual, pues fácilmente a través del pH podemos ver que esté allí presente o activo el sanitizante. Encontrar entonces que estos mohos y estas levaduras siguen siendo un componente importantísimo que debemos controlar desde la presencia o ausencia de él o de la higienización de nuestras líneas. Entonces, importante que estos elementos, cuando estamos hablando de potabilización a partir de peróxido, siempre estén bajo control. Este es una experiencia final que tuvimos igual para un sistema de campana, que es tal vez el sistema más retado. Vemos que a nivel de tanque tenemos 10 partes por millón, a nivel de la manguera, de los galpones, perdón, de la manguera de estos beberos de campana, tenemos 10,2 partes por millón, pero cuando hablamos de la luz del primer bebero, este es un sistema que es así circular en el galpón, luz del primer bebero, el que medimos aquí, encontraba 0,43 partes por millón de cloro con un ORP que ya estaba fuera de norma y cuando vamos al último vero que es aquí, encontramos que ya no hay cloro residual y por supuesto el ORP ya no cumple. ¿Acompañado de qué? De altísima presencia de materia orgánica. Entonces, importante que consideremos todos estos indicadores cuando hablamos de qué puntos evaluar y qué es lo que debemos controlar. No siempre la única solución es adicionar más cloro. El tema de higienización, que es evidente en la videoscopia y de la formación de precipitados en la línea, es importante que siempre lo estemos evaluando. Esto solamente para dejar un pantallazo como los indicadores desde la fisicoquímica y recuerden este nuevo componente, nuevos modos y levaduras. Y aquí el tema del dióxido, el rango de nivel residual, 0,8 partes por millón. Les decía que es muy fácil hoy día también encontrar tirillas para el fotómetro para evaluar la presencia o no de dióxido y crecimiento microbiano también, que es el componente que complementa esa presencia o no de, el proceso de potabilización. Y ya para finalizar, el tema de, desde el punto de vista de los aditivos, qué es lo que más encontramos nosotros como componente a tener en cuenta cuando hablamos de gestión de la calidad, procesos de hipercloración, cuando hacemos uso de los hipocloritos o el uso de peróxidos no estabilizados. Ya lo comentaba de por qué. Importante el tema de las métricas, independiente de cuál de los elementos como oxidantes estemos usando, es importante medir y validar. El nivel de la de tecnificación de las plantas es independiente. Muchas veces plantas muy artesanales son completamente funcionales y nos dan los resultados que nosotros esperamos. La biopelícula evalúe muy bien la diferencia entre un desincrustante y un desinfectante o un higienizante cuando hablamos del alistamiento de una tubería o un sistema de almacenamiento de agua. Y desde el punto de vista de calidad, dentro de esos indicadores físico-químicos y microbiológicos, pues considerar la inclusión de estos mohos y levaduras como componentes también que hacen parte de los contaminantes del agua. Estos son, digamos, en general las métricas que nosotros recomendamos y las frecuencias de evaluación. Y pues ya por último, resumir ese de la A a la Z cuando hablamos de gestión de la calidad. Importante ver que son varios indicadores y los puntos que debemos siempre controlar y tomando ya un respiro final en esta carrera, un agradecimiento muy especial a la organización, a Dilco, que amablemente abrió este espacio para compartir con ustedes a través del evento CIAVE, a la organización CIAVE y obviamente a Carval, que me ha permitido estar aquí con ustedes. Bueno, quedo atenta a ampliar algún tema que no haya sido muy claro desde el punto de vista de la presentación. Quedo atenta a cualquier inquietud. Muchas gracias.